Si suponemos ya que por estas horas vamos a tener alguna novedad respecto de la reunión del directorio de Repsol, que estaba en Madrid, ¿no? Sí, lo aprobaron. Ah, ¿ya está? Mira, Seguro. Seguro, ¿no? Sí, habían dicho que lo aprobaban. Era una formalidad, El Okay. Consejo de Administración se iba a reunir y va a aprobar el acuerdo. Vamos a ver el informe. Dale. Repsol y el gobierno argentino parecen haber arribado a un principio de acuerdo respecto de sus diferencias por la expropiación del 51% de YPF. Ese entendimiento en el que intervinieron los gobiernos de Argentina, España y México deberá ser ratificado por el Consejo de Administración de la Petrolera Española. Este principio de acuerdo implica fijar el monto de la compensación, su pago con activos líquidos y que ambas partes desistan de las acciones legales en curso. En este orden, se destaca la demanda de 10.500 millones de dólares iniciada por Repsol contra el Estado Nacional ante el Tribunal del Banco Mundial. Trascendió que Repsol quiso hacer valer en la negociación la evaluación que le asignó a sus acciones de YPF un día antes de la expropiación. Sin embargo, por presiones cruzadas, incluso de sus propios accionistas, la empresa decidió bajar sus pretensiones iniciales. Es importante destacar que la compensación a Repsol está establecida por el artículo 12 de la Ley de Expropiación de YPF y que, a su vez, esta disposición sigue la legislación vigente en materia expropiatoria. El convenio ahora depende de un órgano de decisión de la empresa española. Si el entendimiento prospera, este principio de acuerdo será al mismo tiempo el comienzo de una nueva etapa en la recuperación de nuestra empresa petrolera. Muy bien, ahí está presentado entonces el tema y la problemática, entiendo, Sayat, alrededor de esta expropiación que definió la Argentina hace 1 año y medio y que venía trabando varias negociaciones con distintas empresas porque justamente Repsol estaba no aceptando esa expropiación de parte de la Argentina y había que poner un precio, ¿no? Y hacía juicio, se presentó Repsol en el CIADI, que es un tribunal arbitral parcial, dependiente del Banco Mundial, que siempre falla a favor de las multinacionales. Es un tribunal, está bueno eso. Está bueno ser multinacional e ir al CIADI. Entonces ahí había hecho una presentación. Nunca lo había entendido con tanta claridad como ahora. Pagan como un seguro, ¿no? Claro. 10.500 millones de dólares había pedido inicialmente Repsol y con otro juicio llevaba a casi 20.000 millones de dólares la demanda que quería hacer Repsol contra Argentina. Y a la vez inversores que querían y manifestaban interés en invertir en YPF, en el yacimiento Vaca Muerta, ponían juicios contra esos grupos. Por ejemplo, al grupo Bulgeroni, que quería asociarse con YPF. O sea que generaba toda una situación de bastante conflictividad. Incluso le hizo un juicio a Chevron, Repsol. ¿Por qué Chevron, sí, rompiendo el cerco Repsol, se asoció con el apenas 3% del total del yacimiento de Vaca Muerta con YPF? Hay otra empresa también americana, Dow Chemical. La cuestión es que la idea del gobierno es que con esta compensación romper el cerco Repsol y a partir de ahí que puedan ingresar nuevos inversores. Además que dentro de Repsol había y hay accionistas que querían el acuerdo. Por ejemplo, Pemex, claro, la petrolera mexicana. Parece que Peña Nieto, el presidente, estuvo ahí telefoneando y tratando de resolver. Claro, porque es una cuestión clara. Se le estaba un negocio muy interesante, no lo podía hacer por la resistencia de Brufau, el titular de Repsol. Tiene casi el 10% Pemex dentro de Repsol. Y después también una entidad financiera española, La Caixa, también quería cerrar, pero Brufau lo frenaba. Bueno, la cuestión es que ahora se cerró con un valor que seguramente en un par de horas va a estar más precisado, pero que es en torno de 5.000 millones de dólares de activos líquidos. Lo que significa que si por ahí se entregan bonos, pueden ser un monto mayor, se va a pagar en bonos, va a ser un monto mayor, pero ahí aparece el último gran dilema. ¿Pero cómo? ¿No era que Argentina había dicho que no iba a pagar nada? Bueno, son parte de las negociaciones. Eso es así, claro. Se empieza pidiendo 20.000 y se termina pagando 5.000. Bueno, 20.000 cero. Y después, incluso yo te quiero decir que ahora se va a presentar de esta forma, son 5.000 millones, cuando después Repsol tenga que registrar que en realidad es menos de lo que aspiraba, ahí ya tratar de recordar esta conversación. Escúchame, en un lenguaje un poco más pedestre, más llano, yo entiendo más banal también.
quiero saber si Sí. tenés una interpretación de la soledad de Brufau, que me lo imagino medio como parado en la punta de un cerro así mirando y que solito, que nadie le da Y bola. fracasó. ¿Y te parece que el fracaso es para semejante soledad, Zayat? Y porque fracasó porque no deja de hacer negocios a Claro, una entidad financiera y a otra petrolera. Pero terminó con las botas- menciono, ¿Cómo? En el capitalismo, Sí. aquí en la China, domina el tema del negocio y la rentabilidad. Bueno, si hay alguno que está emperrado en ¿por qué no? Porque perdió, Repsol perdió en Argentina, digamos, porque mentía cuando decía que tenía grandes planes de inversión, mentía cuando decía que iba a invertir en mayor producción y lo único que hacía es caía la producción. Desde el 2003 al 2010, más del 40% de la producción de petróleo y gas bajó de Repsol porque no Una brutalidad, invertía. una brutalidad. Pero bueno, la cuestión es que fracasó. O sea que no da para invitarlo a comer a Brufau. Pau. Yo no, vos por ahí. No, yo no, Zayat, te agradezco. A lo mejor Magallanes, Ah, ese que hoy fue. no vino, a lo mejor se fue a comer con Brufau y no lo sabemos, ¿no?